Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que se vayan conectando a esta nueva transmisión de Motivar Live. Como ustedes saben, todos los martes a las 4 de la tarde de Buenos Aires, en Argentina. Estamos llevando adelante este ciclo de entrevistas desde Motivar. Mi nombre es Luciano Aba, soy editor de este periódico que ustedes ya, digamos, saben que pueden leer tanto en su formato de papel como en nuestras redes sociales, como en www.motivar.com.ar, como también en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, hoy vamos a estar llevando adelante una nueva entrevista. En este caso vamos a estar hablando con Fernando Herrero, ¿sí? Quien es responsable técnico de la línea Disposel de Fatro Von Franken. Como saben, esto lleva unos pequeños segunditos al inicio para que se pueda sumar esta transmisión, tal como lo estuvimos probando y llevando adelante este desafío de hablar de IATF y todo lo que tiene que ver con el día a día, y tratar de hablar un poco respecto de en qué situación, digamos, podemos catalogar estas inversiones en inseminación artificial a tiempo fijo, ¿sí? En el ganado, en ganadería, ¿sí? Vamos a ver si nos podemos comunicar con Fernando Herrero. ¿Dónde estará Fernando hoy? Veo ya gente conectada. Ahora sí. Hola Fernando, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿cómo te va, Luciano? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, bien, acá estaba toqueteando un poco el teléfono. Viste por- que a veces funciona al toque, a veces tarda unos segundos, pero siempre tarda menos Sí, de lo que parece, Fernando. aparte, viste que es como dinámico y no sabes si estás tocando bien el botón o estás tocando otro. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Yo estaba igual. Fernando, ¿dónde estás ahora físicamente? Ubícame. Físicamente estoy, bueno, en mi casa, acá en Corrientes Capital vivo yo, así que, bueno, desde acá compartiendo a través de esta nueva tecnología a todo el país, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Fernando, Acá bueno, la verdad que estábamos esperando lluvia, daba para ayer y hoy y mañana, bueno, aparentemente se han corrido para mañana, hoy amanecimos con unos 14 grados a la mañana, pero ahora calculo que estamos en 40 más o menos, porque más o está menos. bastante importante la temperatura, sí. Una amplitud térmica importante. Bueno, Fernando, te, Sí, te- pero te- te vuelvo a presentar formalmente. Digamos, estamos hablando con Fernando Herrero, que es el responsable técnico de la línea Disposel de Patro Von Franken. Aprovechamos, Fernando, para mandar saludos a toda la familia de Patro Von Franken, que seguramente están mirando ahora o estarán mirando. Viste que estos videos quedan grabados, terminan en WhatsApp, en YouTube, digamos, nunca sabés dónde terminamos siendo vistos exacto, y o de escuchados. meme. O de meme. En el mejor de los casos terminamos de meme. Buenísimo, Pero bueno, Fernando, buenísimo, Luciano. un poco era hablar de IATF y el momento, digamos, que se viene, y conversar con vos respecto de por qué es este título que le pusimos a la charla, ¿no? Un buen momento para invertir en IATF. Pero antes que eso, Fernando, a mí me gustaría siempre, digamos, para comentar el día a día, ¿no? de nuestros entrevistados. Contame como para arrancar un poco más descontracturados, digamos, cómo es esto de ser el responsable técnico de la línea Disposel de Patro Von Franken, cómo es tu día a día, cómo es la visita a los clientes, qué zonas son las que recorres habitualmente. Bueno, como para arrancar un poco el tema de la palabra responsable, es un poco complicado y pesado, ¿no? Uno lleva ahí siente la camiseta que tiene que defender todos los días, es como un jugador de fútbol. Yo soy un poco como el técnico que está atrás de la línea, como bien lo decís, de la línea Disposel, básicamente, de Von Franken. Estoy asignado a básicamente todo el país y los lugares donde Von Franken requiera la necesidad de participar a través de un técnico. Hay clientes incluso de otros países que por ahí hacen mucha consulta, o sea, que tienen nuestros productos. Von Franken está a lo largo de toda Latinoamérica con esta línea, ocupando muy buenas posiciones en todos los países, se vende bastante bien. Entonces, constantemente estamos acá para contestar preguntas. El trabajo día a día mío es contactar básicamente a los veterinarios, más que nada. También contactamos productores, me llaman productores para hacerme consultas, a quién comprarle o cómo iniciar un trabajo. Obviamente, siempre yo trabajando a través de los veterinarios. Y bueno, el día a día se trata de eso, un poco de estar sobre la gente que está en el tema,
no solamente para, como quien dice, promocionar o hacer un poco de ruido con estos productos, sino para brindar un servicio de apoyo, ¿sí? Si bien por ahí a veces no sabemos todo, algunas cosas se nos escapan, pero bueno, ahí es donde está un poco lo entretenido del trabajo, en que todo el tiempo te estén tratando de llevar un paso más allá, de Tal obligarte a cual. estudiar y a seguir y a seguir en forma dinámica todos los días, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el trabajo. Como te decía, ando más o menos bueno, ahora con el tema pandemia, es como que se tranquilizó, o sea, o mejor dicho, como que se me achicó un poco el radio de acción. Tal cual. He empezado a hacer los primeros viajes a Buenos Aires, alguno a Córdoba, alguno a Santa Fe. Mi zona más importante es el norte del país, digamos, es donde más me muevo, lo que es NEA y NOA, y es donde ya tengo más trayectoria, por decir, en el tiempo y conozco más a la gente, o sea, tengo muchos amigos en el rubro. Bien. Entonces es donde más me muevo, y en el post pandemia es como que empecé por acá y de a poco yendo otra vez hacia el centro del país, ¿no? Bien, Fernando, Pero bien, bien, normalmente bien. es todo el país. Bien, Sin Fernando, la sí. Patagonia, que no hay vacas. Todo, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, Sí. tal cual. Pero bueno, Fernando, está bien, siempre me gusta conocer este día a día, digamos que es con el que te vinculás con muchos de los que te están mirando o los que te van a mirar. Ahí te manda saludos y aprovecho yo también para mandarle saludos a Tony Castelletti. Bueno, hay varias Qué personas, gran, hay Tony. algunas distribuidoras también acá mandándote saludos. Y bueno, Fernando, prometimos, digamos, un título a esta presentación que ahora vamos a avanzar. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con esto, ¿no? Con que obviamente, Fernando, que somos conscientes, todos somos conscientes de los momentos que vive la ganadería, de que obviamente, digamos, hay una situación particular, pero, ¿no? Las inseminaciones Claro. artificiales a tiempo fijo se van a seguir haciendo, los productores las van a seguir adoptando, y me gustaba mucho hablar con vos esto de cómo es la relación esa hoy en cuanto a la conveniencia de seguir invirtiendo o empezar a invertir en IATF. Bueno, bien, como vos lo decís, a ver, siempre es lindo hacer alguna reseña al inicio y yo por ahí alguna vez leí que allá por el año 1939 ya en Estados Unidos se hablaba que el producto final de un trabajo reproductivo se lograba cuando se lograba sacar las vacas en celo, se lograba inseminarlas, preñarlas, gestar y parir un ternero, ¿sí? Entonces, básicamente nuestro trabajo hoy en día es obtener terneros por vacas. Ese es o el objetivo, ¿no es cierto? Más allá de todas las coyunturas que se puedan dar, políticas, económicas, climáticas, Tal cual. el resultado en un establecimiento se da por la cantidad de kilos obtenidos por hectárea para ser eficientes, ¿no? Nosotros hoy tenemos que pensar en la ganadería como si fuera la agricultura, por decir, ¿sí? En una ganadería, como quien dice, de precisión, en Tal donde cual. el valor o la ganancia final es la cantidad de carne producida por hectárea obtenida. No nos olvidemos que siempre donde está una vaca hay posibilidad de que haya otra cosa, entonces esa tierra tiene una utilidad, tiene un valor, la cual hay que tratar de amortizarla o responder a través de la productividad, ¿no es cierto? Sí, Fernando, Entonces, más allá de... pasando Sí, ahí el concepto, digamos, se terminó esto de cuántas cabezas tengo o de cuántas vacas tengo para medirme ahí entre. claro, se terminó, yo creo que no se terminó, lastimosamente no se terminó, pero se Tal cual, debería terminar el concepto de los tenedores de vacas. tal cual. ¿Sí? Para pasar al concepto de ganadero o de productores ganaderos, ¿sí? Profesionalizados, o ponerle alguna palabra, deberíamos ponerle alguna palabra, sistematizados, profesionalizados. O sea, el tenedor de vaca, que es hoy, hay muchos todavía productores que es el que tiene por tener, o porque heredó, o porque le tocó tener las vacas en el campo y no invierte. Yo tenía un abuelo gallego que tenía campo cuando era chico y siempre decía, el capital responde si lo empujamos con más capital. No hay, o sea, no, Bien, no hay forma de simplemente sacarle y no obtener, y sin que se merezca, ¿no? Y tal no cual, obtener pérdidas. tal cual. Entonces, siempre hay que seguir reinvirtiendo. Esa es mi vocación, mi convicción y la idea que trato de transmitirle a la gente. Eh, Aparte, a veces uno lo hace con la idea de la pasión, a veces ponerle
la pasión al trabajo y bueno, entonces, volviendo al título que habíamos decidido, porque es un buen momento para, no sé si es el momento, el mejor momento, pero es un buen momento para hacer una inseminación artificial a tiempo fijo, o IATF, como decíamos, ¿por qué? Yo considero hoy dos motivos principales. Uno, que es, o tres, digamos, ¿no? Uno, tenemos mayor cantidad de vacas en los campos porque al haberse cerrado la exportación, mucha de la vaca que se vendía no se vendió y hoy están los establecimientos. Tuvimos un mayor porcentaje de retención de vaquillonas o de vaquillas que no fueron a frigorífico o que no fueron a invernada porque se cayó bastante el precio, ¿sí? Tenemos un 10% menos de precio en valor real que al mismo mes del año pasado o a la misma época del año pasado, por lo cual hubo un proceso de retención de vientres en los campos y los campos quedaron más cargados de vientres, con mayor cantidad de hacienda, ¿sí? Para lo cual necesitamos más toros para dar un buen servicio y obtener un buen porcentaje de preñez. Pero tenemos otro factor, y que hoy te lo comentaba. Por Sí. ejemplo, ahora estaba siguiendo un remate de la firma Ganagrina acá en el norte, y los valores de los toros han aumentado bastante. Entonces, cuando normalmente histórico se consideraba alrededor de los 1.300 a los 1.500 kilos de ternero para pagar un toro, hoy estamos viendo que los toros rondan los 2.000, los 2.500 kilos de ternero, por lo cual aquel productor mediano o chico, ¿sí? O incluso muchos grandes, no es que le sobran los toros o que va a salir a comprar toros en cantidades porque retuvo más cantidad de vientres. No, no, no. Algunos lo podrán hacer, otros no. Entonces, es ahí donde tenemos un buen nicho para incorporar la inseminación, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, la vaquillona que va a entrar a servicio, normalmente todavía estamos en una etapa de la vaquillona prepuber para esta época, entonces muchas de esas vaquillonas van a llegar y otras no van a llegar en estado de pubertad o de ciclicidad, como decimos, al servicio, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra en juego un poco el tema hormonal, el manejo hormonal que nosotros podemos hacer a través de los productos que ofrecemos, ¿sí? Más allá de que esté presente siempre la mano del veterinario. La mano del veterinario, ¿sí? Que es la que va a decidir si las vaquillonas están aptas, si esa vaquilla prepuber está con un desarrollo suficiente. Ahora, este año tenemos otra particularidad, que ya lo sufrimos en nuestra zona, por lo menos en el norte, en el 2020, que es la seca que estamos trayendo. Seca, tal cual. La seca que ha empezado y que aparentemente amenaza con ser niña otra vez este año, de seca importante, ha hecho que el volumen de pasto o el forraje ofrecido que nosotros ofrecemos a los animales en el campo se haya disminuido. Entonces, si bien el año vino bueno y la mayoría de los campos la hacienda está en buen estado, a diferencia, por ejemplo, en el norte del 2020, que la hacienda entró en mal estado a fin de año y costó un poco recuperarla. Ahora la hacienda viene en buen estado, pero si la seca se prolonga, ¿sí? Esos campos van a estar castigados, la hacienda va a llegar castigada y no nos tenemos que olvidar que la condición corporal es la que determina el éxito de nuestra temporada reproductiva, digamos, ¿sí? Entonces, ante la pérdida de algún punto de condición corporal, tenemos menos posibilidades de que esos animales estén aptos para reproducirse naturalmente. Entonces, ahí tenemos un dato más a favor de la IATF o del uso hormonal, ¿sí? ¿Por qué? En el uso hormonal, la vaca, por ejemplo, parida con la cría al pie, que va a venir en anestro, si el campo y el año no viene bueno, obviamente, si le falta pasto y está perdiendo condición, no tenemos mucho por hacer. Pero si la vaca se viene manteniendo con un poco de campo, si más o menos, muchos campos hacen planificación forrajera, otros no, pero la mayoría trata de reservar, saben, la mayoría de los productores que tienen que reservar algo de campo para el momento reproductivo del año, o mejor dicho, para esa vaca parida, entonces tratan de que la vaca por lo menos no pierda estado. Si el animal no está perdiendo condición o está ganando, estamos en un buen momento de poner una IATF, porque muchos de esos animales que van a estar en anestro, ¿sí? Que no van a ciclar justamente por una cuestión ambiental, nutricional, digamos, los vamos a sacar del anestro con la IATF, ¿sí? De hecho, el año pasado se hizo bastante ese trabajo
y muchos lotes o muchos rodeos que no pudieron ser, o sea, que no iban a tener servicio o que el servicio iba a ser muy malo, se logró recuperar algo de preñez arrancando con una IATF, poniendo en movimiento el sistema hormonal de las vacas y luego con un mínimo porcentaje de toros, dándoles un servicio de repaso. Siempre en estos años así difíciles lo ideal es tener el repaso con los toros, ¿no? Más allá de la IATF. Pero arrancar con una IATF nos asegura un cierto porcentaje de preñeces, no te voy a decir de un gran éxito, pero sí de tener algo de éxito o de preñeces que no las íbamos a tener no las íbamos en un a sistema tener. natural. Claro. Tal cual, Entonces, esa suma de factores, ¿sí? Es la que yo siempre digo nos lleva a decidir incorporar una IATF. Hoy una IATF es un trabajo bastante sencillo, hay muchos veterinarios preparados, la mayoría de los chicos que están en la calle y los grandes también han tratado de prepararse, siempre, como digo, de la mano del veterinario. Se puede incorporar en un establecimiento y se puede, ya te digo, iniciar los animales prepúberes que a lo mejor no entrarían en la pubertad por sí solos, pasarlos a la pubertad con el uso de hormonas, y los animales con un estado un poco más complicado por situación del campo, o las mismas vacas que a lo mejor fueron cuerpo o cola de parición, ¿sí? Del año anterior, traerlas a la cabeza de preñez, digamos, tratar de preñarlas al inicio. Hoy ponele, se está largando los servicios con 30, 35, 40 días de parida a las vacas, ¿sí? Entonces, aquellas vacas que ya tienen 70, 80, 90 días de paridas, que son la cabeza de pariciones, cuando vamos a alargar el servicio, tenemos esas que tienen apenas 30 días y lo que vamos a tratar de hacer es que esas vacas se vengan hacia la cabeza de la preñez, digamos, ¿no? En este caso, y no de la aparición. Obviamente tenemos otras hormonas como la SG, ya que tiene sus años, que han venido haciendo publicidad algunos de los laboratorios estos días, que es una excelente hormona justamente para aplicar en estos casos, porque es como que nos da una ayudita más a tratar de preñar la vaca. Por supuesto, después tenemos que tener una planificación para ver qué hacemos con esa vaca que va a estar amamantando y gestando, ¿no? Al mismo tiempo. Y otro de los manejos que, claro, Fernando, sí, ahí me queda claro y te hago una interrupción, porque para saber esta proporción que me decías, ¿no? Históricamente, 1.500 kilos de ternero para comprar un toro, hoy cercano a los 2.500 kilos de ternero para adquirir el mismo toro, 2000, supuestamente. sí, 2000, 1800. Hoy a la mañana vi un remate bastante acorde que andaba alrededor de los 1700, 1800 kilos promedio, ¿no? Bien, y Pero eso, siempre por arriba de lo histórico. ni hablar, y eso es que, digamos, tiene correlación con la inversión que hay que hacer en IATF, en todo el paquete, contemplando a los Mirá, veterinarios también. hoy, bueno, esa parte me había olvidado comentarte. Hoy, hablando más o menos así, a grosso modo, estamos hablando de que con 10, 12 kilos de terneros podemos inseminar una vaca, ¿sí? Con lo cual, a lo mejor con el valor de un toro promedio podríamos estar inseminando alrededor de 150, 180, 200 vacas. Va a depender, depende de la zona, depende, y también por ahí depende del valor del semen también. Pero los valores en sí, a ver, de todos los valores que se manejan hoy en un establecimiento ganadero, la reproducción es lo que más ha conservado el valor bajo, digamos, o sea, lo que más se ha conservado en el tiempo, el valor sin aumentar a Lo que gran menos escala. subió, lo que menos subió Lo en que menos relación a subió, otros por insumos. decir, lo que menos subió, exactamente. Y como dice siempre un gran profesor que tenemos todo conocido de Córdoba, él siempre dice que la reproducción es la técnica más barata y con mayor impacto dentro de la reproducción asistiva, ¿no? Dentro del establecimiento. Por lo cual, son años en los que conviene invertir en inseminación. A lo mejor, en vez de salir, aparte, al comprar los toros, o sea, no me quiero poner en contra de los que venden los toros, pero al comprar los toros, muchos mandan los fletes gratis, pero muchos hay que pagar los fletes. El toro tiene que venir con tiempo al establecimiento, hay que tener suficientes condiciones para que el toro se adapte al establecimiento, ¿sí? No podés venir y traerlo a un potrero pelado y largarlo con las vacas y que Al empiece a toque. trabajar. Sí, 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 Entonces, claro. claro, entonces, por ahí
la IATF hoy, habiendo profesionales en cada rincón del país preparados para realizarla, estamos en condiciones buenísimas para meterla, ¿no? Aparte, volviendo un poco al tema de la coyuntura, de por ahí el ánimo, que hoy lo hablábamos un poco a la mañana, de los ganaderos, que el cierre de las exportaciones, que todo, es una cuestión puntual de este momento. Estamos pensando en que el producto que vamos a lograr ahora lo vamos a tener en el 2022 y si pretendemos dejar las hijas las vamos a utilizar en el 2024, 2023 o 2024. Entonces, es ahí donde yo hago hincapié y digo, vale la pena invertir ahora, porque incluso en el 2024 puede estar el mismo u otro gobierno, tomar otras medidas, no sabemos, pero no podemos bajar los brazos justamente ahora. No, ni Y menos hablar. y menos con una técnica relativamente barata de implementar, ¿no? Ni hablar, Fernando. Y Entonces, te llevo a esta claro, pregunta, Fernando, te llevo a esta pregunta que me queda súper claro y me quedaron muy, muy marcados los por qué invertir en IATF, que también tienen que ver con el contexto productivo. Me queda claro que son súper importantes para el repaso los toros. Ahora, mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Daría la sensación que los productores o los veterinarios que se suman a la IATF es muy difícil que se bajen, digamos, de un año para el otro, pero que está el desafío de seguir tomando nuevos productores y claro. nuevos establecimientos? ¿Es así, Fernando? ¿Coincidís con eso? Por, por supuesto que está constantemente el desafío. Nosotros hoy no llegamos a más del 10% con suerte del rodeo en inseminación, que es mucho menos, muchísimo menos que eso. Por ahí se habla alrededor de las vacas en servicio, alrededor del 3-4% del rodeo nacional, pero también soy consciente de que hay muchas otras cosas que no se hacen, justamente por Claro, este tema que hablábamos de los tenedores de vaca. Por ejemplo, es más allá de lo que nosotros pensamos, es bajísimo el nivel de tactos que se hacen en el país, de campos que adoptan el tacto, que es lo mínimo y necesario para mínimo. saber dónde estamos parados. Luego tenemos que hablar de sanidad. Es fundamental tener una buena sanidad. No podemos pensar en una IATF si por lo menos no hicimos desparasitaciones, no hicimos saneamiento a través de vacunas, no hacemos un saneamiento de los toros para saber que no tengamos enfermedades transmisibles, ¿no es cierto? Entonces, son muchas las cosas, es un buen mercado para los veterinarios, es un tema un poco difícil de convencer a los productores que todavía no lo hacen. Y Tal cual. bueno, es un Es- tema, es una conversación eterna de por qué hay gente que no adopta las tecnologías o que no adopta todo esto, ¿no? Tal cual. Y siempre estamos, Y viendo que los que las adoptan se mantienen y van creciendo en la adopción y que no es magia también, ¿no, por Fernando? su, No es no, mágico. no, no, no es magia, no es magia, tampoco es matemática, no es 2 más 2 es 4, pero es una biología que se ha avanzado mucho, que tiene buenas herramientas, herramientas bastante certeras para trabajar y que da resultados. Tal cual. Hoy te decía, nosotros podemos estar inseminando 180, 200 vacas con el valor de un toro de hoy, entonces, pero vos tenés que pensar que podemos estar logrando un 45, 40, dependiendo del estado del campo, o hasta 50 o hasta 55% en un día de trabajo de preñez, ¿sí? Entonces, es ahí donde se ve la diferencia de por qué vale la pena, ¿no es cierto? Tal Por cual. supuesto, como te decía, acompañado. Incluso, si queremos ir un paso más allá, implementar un destete precoz, sacarle los terneros a los animales, a las vacas para sacarle un poco ese exceso de requerimiento que tiene, que es el amamantamiento, ¿sí? Y con eso lograr todavía más. Hoy, si bien el maíz está caro, están caros algunos, muchos de los subproductos, pero hay muchos campos ubicados en zonas agrícolas donde hay muchos subproductos que se puede dar a ese ternero, Tal cual. ¿sí? Que no va a perder mucho y se logra una preñez más en la vaca. O sea, hay muchas herramientas que hoy pueden estar, pero ya te digo, es cuestión de gusto, de esfuerzo y de pasión, como digo yo siempre, y trabajo, No, hay por supuesto, trabajo, obviamente, meterle trabajo. y trabajo de la mano de los veterinarios, porque como vos decías, los bajos porcentajes de tactos, por ejemplo, que se hacen a nivel nacional, coinciden con los campos que tienen un asesoramiento veterinario, digamos, permanente y preestablecido. Donde está el veterinario, estos trabajos se hacen. Fernando, te quiero dejar una pregunta para más adelante. Sí, La debes haber respondido muchas veces. Yo he escrito sobre esto varias veces,
pero ahora en unos minutos me gustaría que reforcemos el concepto de por qué es tan importante lograr esta cabeza de parición, ¿no? Que cada vez sea más importante esa cabeza de parición. Estamos hablando con Fernando Herrero, quien es responsable técnico de la línea Disposel de Patro von Franken. Contame, Fernando, antes de meternos en esa pregunta que te quiero trasladar, ¿qué novedades, qué novedades tiene Patro von Franken para esta temporada? ¿Qué cosas se han presentado dentro de la línea Disposel? Bueno, nosotros para esta temporada tenemos algunas herramientas sumadas a la cartera ya que traíamos de la línea Disposel, del pack Disposel. Tenemos un Disposel para vaquillas. Yo después de andar, como te decía hoy a la mañana, de andar bastante en la calle y en contacto con muchos veterinarios, he recibido bastante el reclamo del mercado de que los dispositivos lastiman un poco a la vaquilla, sobre todo porque se está tendiendo cada vez a trabajar con animales más chicos, cada vez estamos, exacto, estamos tratando de inseminar animales entre el año y el año y medio, al año, sobre todo en la zona de Buenos Aires, trabajando con la raza Verdín, se inseminan muchos animales de 12 meses, 13, 14 meses, son chicos y los dispositivos que están en el mercado, más allá del Disposel, son dispositivos que por ahí lastimaban o incomodan un poco, ponen un poco incómoda a la hacienda. Hay muchos propietarios que ven los trabajos y a veces ven que los animales salen un poco incómodos. Entonces, yo le propuse al laboratorio y surgió la idea y decidimos hacer un dispositivo similar al Disposel monouso común que tenemos, pero mucho más blando, más confortable, más cómodo. Lo fuimos probando, distintos grados de dureza, hasta que dimos con uno que más o menos no se cae, pero tampoco produce lesiones en el animal, tampoco produce incomodidad, y eso por supuesto se va a traducir en resultados al final, ¿no es cierto? Tal cual. También sumamos este año una buserelina, un acetato de buserelina. Nosotros ya contamos con una GNRH, esto es una GNRH que viene de Italia, que se llama Dalmarelim, y obviamente por una cuestión de costos, para tener algo más accesible también, que es lo que también se pide bastante hoy en día, sumamos una buserelina nacional de von Franken, que es el buserelim, y también sumamos una SG nacional. Antes teníamos una que venía desde España, el Syncroges, también por una cuestión de continuidad y de costos y de trabas y de diferentes motivos burocráticos, tuvimos que sumar una nacional, que es el Corion, que es la SG que te nombraba hoy, que este año va a ser una gran herramienta para tenerla en la cartera de uso, ¿no? Tal cual, Fernando, y también sé, porque lo estuvimos hablando, que se siguen incorporando profesionales, ¿no? Por supuesto, la empresa por supuesto. y para crecer en todo el territorio. Claro, claro, claro. Esa es otra de las novedades. Esto es bien fresquito, lo tenemos de hace unos 10, 15 días. Hemos sumado 2 nuevos técnicos veterinarios al plantel que van a estar trabajando. Una veterinaria, una profesional muy capacitada que está en Buenos Aires, Lía Cuense, que es conocida por varios veterinarios en Buenos Aires. Ella va a estar dando bastante más apoyo a lo que es la línea de lechería, sobre todo la línea de Fatro, porque como bien sabés también tuvimos bajas, ¿sí? Esto es como el mercado de pases futbolísticos, estamos en una etapa, tuvimos bajas y se fue Pancho Rey, el pelado que estaba con nosotros, que hacía la línea de Fatro. Entonces bueno, Lía como que vino a darnos un apoyo en ese sentido, pero también va a tratar de o va a estar, mejor dicho, en la parte de un poco del asesoramiento reproductivo y un poco el asesoramiento. Lía tiene mucha experiencia en tambo, sobre todo, así que bueno, vamos a trabajar un poquito con ella en conjunto en todo eso para seguir brindando, como siempre, un buen asesoramiento desde parte del laboratorio, ¿no? Un asesoramiento profesional. Y después está Bernardo Lamy, que se suma desde Río Cuarto para hacer lo que es la zona de Córdoba y Santa Fe. También él un poco más general, un poco en todas las líneas, pero también como veterinario, dando un poco de asistencia técnica y ayudando también a lo que es nuestra fuerza de ventas, que no son veterinarios, que están distribuidos por el país, ¿no es cierto? Y a todas las consultas que se suman, porque por suerte todos los días hay siempre alguien haciendo consultas. Haciendo consultas, tal cual. Haciendo consultas sobre los productos, cómo utilizarlos, dónde conseguirlos, qué es lo ideal. Entonces, bueno, ahí estamos un poco nosotros para eso, ¿no?
Bien, 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 buenísimo. Fernando, me queda claro las novedades en materia de producto, en incorporación de gente, de profesionales a Fatro von Franken. ¿Y me podrás responder esto que te decía hace 5 minutos del tema de cómo podemos dejarle claro tanto, mira lo que te voy a decir, tanto a los productores como a los veterinarios, ¿sí? Claro. ¿Por qué esta relevancia de la cabeza de parición? Mirá, esto es muy sencillo. Nosotros sabemos que el año tiene 365 días y de esos 365 días, 280 días gesta la vaca. Por lo cual tenemos 80 días para que la vaca tenga 50, 40 o 50 días de reposición de su sistema reproductivo, ¿sí? Que es un periodo que sí o sí tenemos que esperar, y nos quedan 45, 50, 55 días para poder preñarla. Es por eso que es tan importante tratar de sincronizar los animales para que entren en ese poquito tiempo si queremos lograr un ternero por vaca y por año. Pero yendo más allá, un poco más a lo que dice tu pregunta, si nosotros hacemos una cuenta muy sencilla, que un ternero pueda meter alrededor de 600, 700 gramos por día, estamos hablando de alrededor de 20, 22, 23 kilos, 18, ponele, alrededor de 20, de 22 kilos en un mes, en 30 días. Entonces, si nosotros logramos que los terneros nazcan 30 días antes, vamos a estar teniendo 20 kilos más de ternero que va a pagar mucho más nuestro trabajo, va a mejorar nuestra productividad al final de la campaña reproductiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la cuenta que ¿Viste tratamos de dónde? explicar Tal cual, constantemente. tal cual. ¿Por qué Y no, necesitamos? Ni hablar del sobrevalor de poder incorporar una genética de primera, ¿sí? Y por lo que te decía hoy, justamente de nuevo por la coyuntura, poder tratar de tener hijas o vientres de esa genética de primera en nuestro establecimiento, ir mejorando hacia ese lado, ¿sí? No nos olvidemos que si bien nosotros estamos atravesando una coyuntura media complicada desde el punto de vista político-económica, pero el resto del mundo está saliendo de la pandemia, los mercados están creciendo en exigencia no solo de cantidad, sino de calidad de carne, claro, tal ¿sí? cual. Estamos compitiendo en la carne bovina. Hace unos días atrás hablaba con un técnico que está en la parte de cerdo y él me decía que ellos en cerdo es impresionante lo que están creciendo, las mayores inversiones se están dando en cerdo o en avicultura en el resto del mundo, pero que la carne está pasando a ser un producto premium, pero de altísima, ¿cómo es que se dice? De altísimo requerimiento, digamos, ¿no? Demanda, sí, tal De, cual, no de, para todo de, el de mundo. altísima, de altísima demanda. Entonces, nosotros que tenemos todas las posibilidades de lograr un producto premium y muy demandado a nivel mundial, tenemos que apuntar a tener eso. Eso lo logramos con buena genética, con buena nutrición, con buena sanidad, y justamente en la buena genética es donde entra nuestra parte del trabajo, ¿no? Tal cual, Fernando, bueno, espectacular. Fernando, ¿qué tanto, digamos, te voy a hacer una pregunta medio ambigua, ¿no? Pero ¿qué tanto extrañás barra se necesitan los eventos presenciales, ¿no? Las capacitaciones presenciales. Bueno, ahora, mañana, hoy es 24 de agosto, mañana, digamos, se transmite el Irak, ¿no? También virtual. Ya. ¿Qué tan necesarios son esos eventos Y para mirá, estimular? yo a mis 42 años tengo una escuela un poco antigua, no sé si se puede decir, porque ahora evoluciona tan rápido el tiempo que en 3 años sos antiguo, ¿viste? En 2 años Tal sos cual. antiguo. Entonces, cuesta, sobre todo en el ambiente veterinario, ayornarse a los sistemas, si bien lo hemos hecho a la fuerza, pero lo hemos hecho a los sistemas digitales y online, pero el face to face de todos los días te da la relación con las personas, te da el poder compartir y poder hacer el amiguismo que al final te lleva a mejores resultados, ¿no? A mejores, ya sea arreglos comerciales o incluso te lleva a conseguir amigos, Tal que cual. en la parte online a veces no alcanza el tiempo o no es tan fácil hacerlo, ¿no? No, ¿qué va a Entonces ser fácil? ¿Qué va a ser el fácil? timing, el timing que uno adquiere todos los días tratando con la gente, te hace una gimnasia que después ahora la necesitas, cada vez la necesitas más para seguir adelante, ¿no? Por supuesto, Tal para cual, seguir tal cual. poniéndole el corazón. Tal cual, Fernando. Y te noto también siempre, ¿no? No hoy en particular, pero un apasionado de este trabajo, de la extensión a campo y demás. Nos quedan unos 5 minutos para seguir charlando. Yo te había adelantado que a mí me gustaría repasar con vos cuáles son
alguna de las claves a tener en cuenta en este momento del año, donde algunos trabajos de reproducción ya empezaron en algunas zonas, otros empezarán en 1 o 2 meses, y viste que está estas cosas con las técnicas que de repente se le echa la culpa a las técnicas, con las vacunas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tal vacuna no anda y después cuando te enterás cómo la conservaron o cómo la aplicaron o cómo la compraron, te das cuenta que era evidente que no iba a funcionar, digamos así, no hay cosa que funcione. Pero en el caso de la reproducción y teniendo en cuenta, Fernando, que sé que no se puede dar una receta para todo el país, ni muchísimo menos, pero ¿qué cosas no podemos perder de vista? Digamos, no pueden perder de vista veterinarios y productores para pedirle sí a la técnica que entregue el 100% del potencial. Y bueno, básicamente es la utilización de la técnica de modo profesional, para lo cual el veterinario siempre tiene que estar presente. El productor, más allá de verlo como algo sencillo, tiene que pensar que tiene su secreto y tiene sus cosas detrás. Los veterinarios nos entrenamos para poder elegir los animales que van a entrar en el servicio y que le van a dar el éxito a la técnica, ¿no? El veterinario tiene que saber, como te decía anteriormente, que tiene que haber una determinada condición corporal, tiene que haber un determinado estatus sanitario en el establecimiento, tiene que haber una organización, por sobre todo una planificación del trabajo, ¿sí? Y por supuesto después conocer los pormenores de la técnica. Si hay cuestiones para cambiar, hoy hay miles de protocolos para hacer y hay muchos que se adaptan a algunos campos, otros que no, y entonces es ahí donde entra un poco en juego esto de la profesionalización de la actividad. Pero no debemos perder de vista básicamente eso, tener una planificación de lo que queremos hacer, a dónde queremos ir, objetivos bastante bien marcados, a dónde queremos llegar con esto, primero, y después sanidad, nutrición y reproducción. Sin olvidarnos, como te dije anteriormente, que la reproducción es la más económica de las técnicas y la que mayor progreso nos trae en el establecimiento, sobre todo genético, ¿sí? Tal cual, Fernando. Bueno, Fernando, vamos a ir ya empezando a terminar esta entrevista. Yo te había adelantado, son 40 minutos, pero se pasan volando. Claro. Por supuesto, a mí por ahí me cuesta hablar un poco, por eso se me pasa un poco el tiempo, siempre me gastan por eso. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de que también esto es aplicable en lo que es la parte de lechería, en la parte de tambo, ¿sí? En donde hoy se tiende cada vez más al manejo reproductivo por tiempo fijo, ¿sí? Para tratar de perder preñeces, para tratar de lograr achicar los tiempos de parto-concepción, ¿sí? Y tratar de, por supuesto, lograr una nueva campaña lechera el año que viene. Entonces, también en el tambo es donde más profesionalizado incluso está. Von Franken también acompaña, también estamos acompañando, estamos haciendo algunos trabajos incluso de prueba y de investigación con algunos técnicos reconocidos del ambiente, acompañando siempre, ¿no es cierto?, desde Von Franken y desde Fatro Von Franken a estos técnicos que hacen la investigación y que buscan ir mejorando día a día o haciendo más eficiente la técnica, ¿no? Tal cual, Fernando, y están y en todo el país, y me queda claro, tanto en los rodeos de cría como en los tambos, ahí va a estar Fatro Von Franken y obviamente otras empresas del sector con las cuales acá hay varias que te están saludando, digamos, así que me imagino que buena onda, digamos, con todos. Y Fernando, bueno, nada, nosotros vamos a estar compartiendo esta entrevista en nuestra edición impresa de septiembre. Fernando, vamos a estar en YouTube, en las redes sociales y demás, pero vos sabés que esto es muy dinámico y va entrando y va saliendo gente, y me parece bien terminar resaltando esto, ¿no? De que es un buen momento para invertir en la IATF, que hay condiciones productivas, ¿sí? Que así lo demuestran, y que bueno, y que ahí va a estar Fatro Von Franken, y me imagino que vos personalmente para llevarlos adelante. Y la pregunta final es, ¿cuál es la expectativa para esta campaña, Fernando? ¿Similar al año pasado? ¿Mejor que el año pasado? Nuestra expectativa es similar, aunque ha arrancado bastante bien y todos los años nos hemos superado. Siempre hemos pensado que iba a ser mejor que el año anterior. El año pasado fue excepcional, realmente fue excepcional, más allá de la pandemia, pero yo le tengo fe. Es un año que ha arrancado muy movido, muy lindo, con mucha consulta, con mucha propuesta por parte de los veterinarios.
así que yo creo que va a ser una muy, muy buena campaña, siempre optimista en ese sentido, ¿sí? Y Como también, vos bien lo Fernando, decías hoy, sí, como vos bien lo decías, la gente que ya se sumó a la reproducción asistida o a la inseminación artificial, incluso no solo la inseminación artificial, sino la transferencia embrionaria y todas las demás técnicas que cada vez son más comunes, no se ha bajado más y siempre ese ayuda a que uno más se sume. Siempre el que ya entró hace que uno o dos o alguno más se sumen, ¿no? Y por supuesto el valor que está teniendo la hacienda, si bien se ha quedado o ha caído un poquito con los años anteriores, pero siempre es un incentivo que ha hecho que se siga invirtiendo cada vez más, ¿no? tal cual, Fernando. Bueno, buenísima la nota Y que hicimos. como siempre digo, no hay producción sin reproducción. Espectacular, no, 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 y en una frase, pero es 100% real, lo dijiste al principio cuando empezaste esta entrevista, ¿no? Que el objetivo es mayor cantidad de kilos por hectárea, eso se traduce en mayor cantidad de terneros por vientre, y bueno, y la reproducción se trata de eso, ni más ni menos. De obtener eso, de obtener carne por hectárea por unidad de superficie, que es lo que cada vez se debe hacer más eficiente, ¿no? Tal cual, tal cual. Y siempre, como decimos, con el acompañamiento de los veterinarios en el campo Por supuesto. y de la industria dando soporte con tecnologías, con novedades, con asesoramiento, como nos contás vos que estás haciendo Patro von Franken. Bueno, Fernando, llegamos a los 40 minutos. Buenísimo. Un lujazo, buenísima entrevista, muy claro, Bueno, Fernando, espero que les haya gustado. para entender estos conceptos. Así que gracias y saludos allá por Corrientes. Espero la próxima vez que agarre la ruta. Creo que si no es el primer lugar, será el segundo donde voy a ir, Fernando. Te voy a ir a saludar. Cuando quieran, serán bienvenidos y bueno, espero que les haya gustado, que haya sido ameno y estamos a disposición desde la industria, como decimos siempre los que estamos en los laboratorios, para todo lo que podamos ayudar la producción, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Entonces cerramos esta entrevista con Fernando Herrero, quien es el responsable técnico de la línea Disposel de Patro von Franken. Fernando, gran abrazo y nos volvemos a encontrar en otra entrevista. Gracias, Dale. buenísimo, abrazos para vos y para todos, ¿eh? Chau, Dale, chau, chau, gracias. chau, chau. Chau a todos. Acuérdense, el próximo martes a las 4 de la tarde, seguramente con Facundo Sonati, en un nuevo Motivar Live. Chau, gracias por estar.